Cam. Bien, muy buenas tardes nuevamente para todos. Eh, Hoy estamos, además del equipo ya tradicional en estas entrevistas, eh, Manuel Dávila, Edgar Ruiz, Beatriz Caicedo, Sandra Rojas, Kevin Guerrón, nos acompaña Osman Jiménez. Osman es un ingeniero de sistemas que ya nos contará todos los detalles. No me quiero extender o quedarme yo en presentaciones, sino más bien abordar directamente mm, los temas con Osman, no sin antes hacer algo que es bien importante. Gracias, Osman, por atender este llamado, por aceptar la invitación, y por tener presente que este tipo de experimentos y de proyectos que estamos adelantando, con la participación de cada uno de nuestros entrevistados, pues resultará afectando positivamente lo que pasa con las vidas de las nuevas generaciones que vienen alrededor de la ingeniería de sistemas. Entonces, muchas gracias, Osman, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Entonces, estoy muy feliz de estar acá. Entonces, vamos a darle. Vale, vamos a pasar una tarde chévere. Entonces, Osman, sin mucho preámbulo, la idea es que hablemos de tu historia, del trasegar en la ingeniería de sistemas. Mm, entonces, la primera pregunta es, más bien la solicitud, es que nos describas un poco, eh, que te vayas unos cuantos años atrás. No va a pasar como con nosotros, que serían muchos, contigo va a ser menos, pero vete unos cuantos años atrás, cuando estás en el colegio. ¿Cómo es la familia? ¿De dónde vienen estas inclinaciones hacia estas disciplinas o cómo se generó? ¿Qué pasaba en la vida de ese niño que le tuvieron que pasar cosas, incluso antes, un poco, de tomar la decisión de acercarse a la ingeniería de sistemas? Entonces, háblanos, por favor, de cómo fue todo ese proceso, cómo fue esa primera parte de la historia de Osman Jiménez. No olvides mencionar años, Osman, ¿no? Cuando Eso es puedas, importante. año tal, para seguir adelante. Adelante. Listo. Bueno, pues a ver, para darles contexto un poco, bueno, ahorita yo tengo 28 años, entonces ahí si se me escapan las fechas un poquito, pues bueno, yo estudié en el colegio, en el colegio que se llama el Instituto Técnico Central de La Salle. Es un colegio público que queda ubicado en el centro de Bogotá, como por la 13. Y digamos que es bastante famoso en la Universidad Nacional, que fue donde estudié, ya pasaremos allá, porque digamos que es un colegio un poquito estricto, entonces incluso para entrar al colegio hay que hacer un examen de admisión. Entonces digamos que, bueno, eso fue todo un tema de preparación para entrar, me pusieron por ahí como un profesor. Mis hermanos ya habían estudiado ahí, de hecho mi hermano mayor que me lleva como tiene ahorita 39 años, ya como 11 años. Él estudió allá, luego mi hermano, que me lleva 4 años, estudió allá. Entonces, cuando yo entré a ese colegio, pues mi hermano también estudiaba conmigo, él estaba en noveno, noveno décimo. Ah, no, perdón, él estaba en 11 cuando yo entré. Entonces, fue como un proceso chévere porque pues yo estaba ahí con mi hermano, él como que me guiaba y me decía, bueno, hay que hacer esto, estos profesores son así, que no sé qué. En este colegio nosotros tenemos como una materia que se llama taller, ¿sí? O especialidad. Entonces es un día a la semana en el que uno puede probar diferentes talleres. Entonces habían cosas como, por ejemplo, aprender a fundir cosas, aprender a hacer cosas en madera, temas de metalistería, y había temas de electricidad también, y había uno que era temas de sistemas, ¿sí? Entonces era como, en esa época era como usar Karen, eh, que es como este robotcito que uno le va dando instrucciones y que uno le dice cómo mueve hacia la derecha, a la izquierda, que no sé qué. Y pues a mí pues me llamaba mucho la atención, digamos, porque pues era como algo muy lógico, ¿no? Entonces que avance tanto, de, vuel- de vuelta a la derecha, avance 5 pasos y así. Y había como que
la idea de algunos programas era como que él estaba encerrado en un laberinto y había que encontrar la salida. Entonces uno tenía que escribir un código a punta de esos comandos de avance, avance, gire, avance, avance, no sé qué, para salir del laberinto. Entonces esa fue como las primeras aproximaciones. En séptimo, cuando yo estaba en séptimo grado, eh, pues digamos que yo pasé ahí por esa especialidad de sistemas y uno duraba como 3 meses, uno pasaba por varias y cuando ya uno pasaba a octavo tenía que escoger cuál era pues la especialidad en la que se iba a quedar de ahí hasta 11. Entonces pues obviamente yo ahí dije como pues a mí no me gusta mucho como tanto como el trabajo físico y eso era como porque tocaba como en las otras especialidades ir a echar pala y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, pues era como, uff, pues uno siendo un niño, pues uno le parecía muy, muy pesado. Entonces, mi hermano también estaba en la especialidad de sistemas, había estado ahí, y pues él me dijo, pues métase a esa, pues es bien, es fácil, o sea, es bien. Entonces yo dije, bueno, pues metámonos a esa, y además pues que a mí me iba más o menos bien en las matemáticas y en la clase de informática, ¿sí? La clase de informática que eran hacer otros trabajos como también de programación, pero bueno, no tanto de programación, sino era como hacer figuras con un robotcito que se llamaba, creo que se llamaba Logo, tal Winlogo. vez. Sí, Logo. Winlogo. Sí, ese. Loco, sí. Entonces era como que uno hacía unas figuras y habían varios retos. Entonces, eso me parecía chévere Ujú. porque era como, uff, ¿cómo hago esto? Y yo era pues de las pocas personas que llegaba con la tarea hecha. A veces mi hermano también obviamente me ayudaba, pero pues como que me gustaba. Entonces digamos que ahí ya empecé como a meterme por ese campo. Y cuando llegué a octavo, pues uno pensaría que pues todo iba a ser maravilloso, pero no, porque de hecho el profesor que nos tocó, o sea, nos tocó como el peor profesor posible que existía en la historia de, Mm, de programación o de sistemas, porque el profesor nos metía mucho miedo. Entonces, él nos explicaba cosas como de los diagramas de flujo y que era un algoritmo y que no sé qué. Nos mandaba como de un miércoles al miércoles de la siguiente semana, nos mandaba como 100 ejercicios, que era hacer 100 diagramas de flujo y todo, pero uno no entendía qué era lo que estaba haciendo. Entonces fue muy traumático porque me acuerdo que todos en el curso, nadie entendía nada. Solo había como una persona que medio entendía las cosas. Entonces lo que hacíamos era, pues nos copiamos de él, ¿sí? Entonces nos copiamos y todos teníamos lo mismo y al final nadie sabía qué estaba haciendo. Entonces era como medio año así, en puro papel. Y luego los que más o menos sabían o lograban como completar las tareas, pasaban como a la sala de sistemas. mm. Y pues uno en esa época lo que quería era simplemente pues pasar la sala de sistemas a irse a jugar, ¿sí? Porque Más o pues menos en qué año estamos hablando. estamos hablando como en 2000, a ver, yo entré 2013, como en 2008 más o menos, 2008, 2009, ¿sí? Ahí lo que uno quería era irse a jugar. Y digamos que uno era como como que buscaba cómo hacer que no lo pillaran que no estaba jugando. Entonces uno era de esos que se descargaba los programas para cambiar rápido la pantalla o para tener como un fondo ahí que parecía que no estuviera trabajando, pero no. Entonces digamos que ahí uno como que se da cuenta que le gustaba como cacharrearle, como las cosas tecnológicas. Bueno, entonces cada año teníamos como un profesor diferente supuestamente, pero nos tocó con ese profesor 2 años. Entonces cuando yo estaba en noveno, o 2009, no, 2010 ahí ya, pues ahí nos tocó como hacer una gestión o sea, nos quejamos todo el curso y al final el profesor pues lo terminaron echando. Y ahí empezaron a traer pues ya como profesores más especializados, por así decirlo. Entonces ahí me acuerdo mucho que empezamos a ver, bueno, en ese entonces nosotros veíamos, cuando estaba en octavo, o sea, el año anterior, veíamos C++. Y pues claramente es súper difícil, entonces nadie entendía nada. Ya después empezamos a ver cosas como en Excel, trabajar con Visual Basic, entonces era un poquito más gráfico. Eh, También empezamos a trabajar cómo hacer con PHP para hacer como páginas web y cosas así, con HTML. Y teníamos como unos libros guías, pero pues esos libros guías eran como páginas de internet que alguien había sacado y había copiado y pegado. Era como, entonces uno ahí medios iba haciendo lo que podía, pero pues digamos que estos profesores sí sabían un poquito más de qué estaban hablando, entonces como que más o menos lo guiaban a uno.
igual me acuerdo que a mí me daba bastante duro, o sea, yo no era de los mejores en mi curso, era como promedio, como que entendía cositas, pero eran cosas que súper perdido. Entonces, pues ahí solía recurrir a mi hermano, que más o menos sabía más cosas, y pues él era el que me ayudaba. Y bueno, así fue. En décimo también, como que ahí ya empezamos a ver algo más de bases de datos. Y bueno, hubo algo y es que en décimo salió la oportunidad para presentarse a estas competencias de programación, pero de colegio. Entonces, yo me presenté porque nos obligan a todos a presentarnos. Yo me presenté, pero no pasaba, o sea, yo no pasé. En ese entonces yo no sabía bien ni cómo funcionaba un ciclo for. Me acuerdo que sabía a la perfección cómo funcionaba el if, pero de resto era como que me perdía mucho. Entonces yo lo intenté 2 veces y no pasé. Pero mis amigos, 2 amigos de mi curso, sí pasaron. Entonces ellos pues ya fueron allá a entrenar y pues obviamente ya era un nivel súper alto y fueron como progresando mucho. Entonces ellos ya avanzaron muchísimo y eran los que nos ayudaban después a nosotros en las cosas que no entendíamos en las diferentes materias. Pero también, digamos que a mí en ese entonces como que se me daba bien, entre comillas, lo que eran las páginas web y HTML. Entonces, salió una competencia que era en la Conrad Lorenz, que era para ir a competir para saber de conocimiento de HTML. Entonces me acuerdo que era como, la competencia era un poco diferente a lo que uno se imaginaba porque era de conceptos. Entonces decían como, mostraban una imagen y decían como, bueno, si tenemos esta tabla de acá o este texto de acá, ¿qué etiqueta tenemos que usar para que el texto se vea de tal forma? Me acuerdo mucho que era como, o sea, habían unos botones y uno tenía que presionar. El primero que presionaba era el primero que respondía. Yo no sé cómo hice, pero al final terminé ganando esa vaina. O sea, fue como, Ah, carajo. justo preguntaron algo que yo ese día había leído en el libro este que les digo donde habían cosas sacadas de internet. Pues fue como, es esta vaina. Y bueno, yo me acuerdo que gané y fue chévere porque ahí me dieron un computador chiquito, como un portátil, pero chiquito. Pues en ese entonces era muy difícil uno, pues tener como un computador. De hecho, nosotros sí teníamos uno, pero era uno muy viejo y pues muy lento. Entonces, esta fue como una motivación muy chévere. Nos dieron un trofeo que lo tengo por ahí guardado. Entonces fue como chévere, como, ay, vea, pues, o sea, como que eso de las competencias está chévere. Además, Entonces, ya algo que después, ocurrió, ajá, además algo que ocurre, no solamente estando, bueno, vale anotar para quienes no lo conozcan, el ambiente del técnico central, pues también tiene su toque cercano a la educación superior, ¿no? Porque los Sí. estudiantes de educación media, pues están en contacto en los mismos espacios con estudiantes de educación superior. Y eso es un experimento bien interesante. Y además, en este caso particular, mm, sin saber que era un foro, ¿ya le has cogido más el tiro al foro? no, ahorita sí, ahorita sí, Pero, pero hay historia de suerte. pero sin saber que era un foro y manejando un if, eh, decían por allí, pues, sois súbditos del azar, siempre se ha dicho. Entonces, el azar jugó su juego, ¿no? Qué Ujú. interesante Una porque notica. por azar te resultaron preguntando algo eh, que habías estudiado o leído casualmente en esos días, tal vez incluso el mismo día, y dice, oiga, esto de las competencias es como chévere, y ya veremos en qué termina esto de las competencias, que es como chévere, porque me preguntaron, y la causa primera entonces resulta en que me preguntaron una cosa que había leído ese día y no sé ni cómo oprimí el botón más rápido que los demás. Ujú. Interesante eso. Haciendo referencia al Instituto Técnico Central, los hermanos cristianos que vinieron de Francia, de ahí el Día del Maestro es el día de San Juan Bautista de la Salle. No es el día de los jesuitas. Yo molesto en la Javeriana, yo tengo una maestría de la Javeriana en filosofía, y para molestarlos a los jesuitas les digo que el Día del Maestro es de San Juan Bautista de la Salle, ¿no? Y realmente han sido un modelo como maestros, ¿no? Y el Instituto Técnico Central, yo no sé si siga todavía ya como rector Ariosto Ardila, que creo que es hermano No, cristiano, o fue un rector importante, ¿no? sí. Y personalmente, pues yo soy lasallista,
¿no? Del Mm. instituto, que era el otro, ¿no? Y únicamente por pura anécdota, el himno del colegio, a ver si se acuerda Osman, no sé si es el mismo, comenzaba diciendo Colegio de la Salle tan querido, no sé si sea el mismo, Ujú. y Sí. decía, aquí nos tienes hoy vibrantes de emoción y el corazón de gratitud henchido y cada labio modulando una canción. Esa es la primera. Y la segunda, no voy a mencionar ninguna más, decía, ciencia y virtud es nuestro lema. Eso es muy importante, ¿cierto? Que ostentamos con honor y que defiende la lasallista con ardor. El tema de la Salle tiene la característica de una formación integral. A uno le enseñaba, por lo menos en el instituto, física, matemática, filosofía, literatura, Ujú. es decir, una integralidad donde todo era importante. Eso es muy bueno. Lástima que has tenido ese profesor que contaste, pero bueno, la vida da Sí. esas personas también, ¿no? La vida da las vueltas necesarias, pero además también, eh, fíjate, otra No, cosa que se refiere, que tiene que ver con el instinto de supervivencia, y es, teníamos un mal profesor, y como nadie entendía nada, al final todos nos copiábamos del que medio entendía. Lo mismo que dijo Osman. Sí, Exacto. ok, Bueno, sigue Osman, por favor. un homenaje al colegio. Adelante, Osman. sí. Bueno, entonces ahí pues ya yo empecé como a meterme en más de estas, o sea, competencias en general. Entonces digamos que ahí salió un tema en el año 2012, que fue cuando ya estaba en 11, salió algo que se llama Supérate con el saber, que eran fases de preguntas también. Entonces, era como un cuestionario, pues la idea es que era que si no tenía un puntaje, pues ahí pasaba como a la siguiente ronda y así. Y eventualmente, pues llegaba como a la final, que era un evento presencial y todo. Entonces, yo me metí ahí, después me iba bien en 11 matemáticas. Nosotros en 11 veíamos, si veíamos cosas avanzadas, entonces veíamos derivadas, integrales. Entonces, era bastante avanzado y llegué a la final. Me acuerdo que pues, había un profesor que la verdad me ayudó bastante. Como persona era increíble, o sea, era como esas personas muy sabias que pues, ella se había pensionado hace mucho, pero seguía trabajando pues por amor, porque le gustaba. Entonces, de verdad fue como esa inspiración, como wow, increíble que exista este tipo de personas tan comprometidas. Y entonces fue como me fue ayudando ahí en el proceso y a la final llegué como al final del evento y eso me acuerdo que salía en televisión, todo, como si se pudiera salir la parte. Sí, será como, guau, lo máximo. Era increíble. ¿Se está yendo el sonido? A mí me parece, o solamente a mí. Sí, ¿Te está sí, yendo? se está yendo. Ahí, Y estaba otra vez. pensando, justamente Esto no, estaba haciendo un test en sí, mi computador yo para también. saber si era yo el del problema. Ok, no, esperen, porque es que yo creo que se me va a descargar el este. Esperen, me conecto desde el celular y ahí les sigo contando. Acá. Dale, dale, no Esperamos, hay no hay problema. problema. Vamos. El instituto está en Redis, ¿no? Yo estaba haciendo acá un montón de pruebas para testear. Todos los indicadores de red me decían que la red estaba bien, entonces me Sí, estaba empezando a preocupar. uno cree que es uno el que está mal. Sí, siempre. Ahí estás. Micrófono. Ya, Eso. listo. ¿Sí? Adelante. Listo. Entonces, no, lo que les estaba contando era que, bueno, que tuve un profesor que me ayudó bastante en el proceso porque, pues, como les decía, él estaba ya pensionado, pero igual seguía dando clases. Y pues o sea, era muy sabio, entonces era como esas personas que lo inspiran mucho a uno y creo que esa fue como de las primeras personas que me inspiró a la vida, como en Cuando ayudar a quieras los hacer demás. algún tipo de homenaje, se vale dar nombres, ¿no? Ah, bueno, sí, es Pacho Sepúlveda, el profesor. Eh, es muy conocido por todos los estudiantes del colegio. Y bueno, entonces cuando yo ya estaba ahí, yo ya estaba pues muy cercano a graduarme y pues yo no sabía qué iba a estudiar, pero
yo más o menos tenía unas pistas. Entonces, por ejemplo, pues yo sabía que me iba bien las matemáticas, entonces yo decía como puede ser algo relacionado con las matemáticas, pues yo sabía que no era, no, o sea, puede hacer una ingeniería, pero no cualquier ingeniería. Entonces, por ejemplo, ingeniería química o cosas así, cero, porque en química me iba re mal, o sea, yo me tiraba esas materias. Entonces, yo decía, y física, pues era interesante, pero yo no, habían cosas que no entendía bien, era pura fórmula y pues hágale. Entonces yo decía como, no, no, puede ser sistemas porque pues más o menos me va bien en informática em, o matemáticas, pero pues matemáticas puras. Y yo decía como, uff, pues no sé. Mi hermano en ese entonces él entró a la Universidad Nacional, él se presentó a sistemas y no pasó. Entonces, pues pasó a otra carrera que fue estadística. Entonces yo dije, ah, pues a él le está estudiando eso, tal vez como siguiendo los mismos pasos de seguir el mismo paso de mi hermano. Yo dije, bueno, otra opción puede ser estadística. Entonces ahí yo decía como, uff, no sé. Y había algo que cuando uno se presentaba en la Universidad Nacional, uno tenía que poner el orden de las materias en el que quería, perdón, el orden de las carreras como por opciones. Entonces yo tenía que definir el orden ahí de esas tres que tenía. A la final le terminé pidiendo consejo pues a un profesor que le dije, al profesor de informática, le dije, profe, ¿usted de verdad cree que yo puedo estudiar esto? Y me dijo, sí, claro, hágale de una, sin miedo. Y yo, bueno, pues le hago caso al profe porque él sabe más que yo. Entonces, pues nada, así fue. Pues ahí me fui a presentar el examen, el examen de la universidad. Y pues nada, pues obviamente cuando lo presenté me pareció súper difícil. De hecho, estaría asustado, me acuerdo, porque yo dije, uff, yo creo que bailas, o sea, me fue mal. Y no, resulta que me fue bien. De hecho, lo que mejor me fue en matemáticas. En las otras me fue regular, pero matemáticas tuvo un puntaje tan alto que como que subí a las demás. Entonces ahí pues pude pasar a sistemas y listo, ahí como que comencé mi etapa ya en la universidad. Entonces, pues ahí ya, lo bueno fue que yo entré con varios amigos de mi curso. Entonces habían dos amigos, uno que se llama Manuel Vergara y Alan Navarro. Y pues ellos son esas dos personas que les dije que habían ido a las competencias de colegio. Y pues entonces nosotros andábamos para arriba y para abajo, todos, todo el tiempo. Y ahí hicimos como otros amigos que también, pues digamos que eran muy pilos. Entonces desde primer semestre como que hicimos el combo y andábamos para arriba y para abajo todos, prácticamente hasta que nos graduamos. Eso está ocurriendo más o menos en 2015. No, Sí, eso es en bien, 2013. En 2013 fue que ya entré al primer semestre. 2013. Y entonces bueno, entonces ahí pues yo como que, pues como ya andaba más con mis dos amigos, ellos ya sabían que existían este tipo de competencias de programación. Entre esas había una que se llamaba la CCPL, ¿sí? Que pues es muy famosa. Entonces ellos siempre hablaban de que la CCPL y que no sé qué. Esa competencia se hacía los sábados y era como sábados cada, no sé, como cada 20 15 días más o menos, en diferentes universidades. Entonces pues era muy llamativo. Yo me acuerdo que alguna vez fui, pero no me gustó porque los problemas que habían que hacer eran en inglés. Pues mi inglés era pésimo. Entonces yo me acuerdo que literalmente fui y me senté por ahí con mis dos amigos y me quedé fue viendo al parque, porque había como una ventana al parque y me quedé ahí mirando. Y pues no hice nada. Y ellos resolvían problemas y se emocionaban y yo no entendía nada. Entonces yo, pues obviamente yo era como, pues, yo a esto no vuelvo". Entonces, bueno, digamos que ahí pasó. Ellos pues siguieron ahí como preparándose, como que estudiaban por su cuenta para aprender diferentes temas, algoritmos, para poder resolver más problemas en estas competencias. Y yo sí, pues nada de nada. Entonces me acuerdo que cuando entré en primer semestre y vi programación uno yo ahí todavía tenía conflictos con el for. Entonces me acuerdo que tocaba, en un parcial tocaba sacar como, había que hacer un for anidado. Pues no, eso era terrible, porque si un for era difícil, pues un for anidado peor. Me acuerdo que eran ejercicios de sumatorias y hoy en día digo como que va, pero en ese entonces era traumático, o sea, de verdad era muy duro. A la final terminé, curiosamente, sacando 5 en esa materia, pero yo sabía o sea, que no había aprendido del todo, porque pues claro, nos ayudábamos un poco con nuestros amigos. A veces hacían parciales en grupo, entonces pues era como, pues ellos me ayudan. El problema fue cuando llegué en segundo semestre
empecé a ver una materia que se llama programación orientada a objetos y la vi con un profesor en ese entonces que se llama Rafael Miquefa, que también es muy famoso, muy conocido. Y en ese entonces, digamos que él tenía un método de enseñanza un poquito fuerte, entonces él era como muy estricto, como, sí, como a probar las habilidades de las personas y si sirve, sirve y si no, pues no. Y como mire a ver cómo se las arregla. ¿Sí? Entonces me acuerdo mucho que en las primeras semanas hizo un examen escrito en C++ y no, eso fue terrible. O sea, a mí yo me acuerdo que saqué como dos cinco, algo así en el parcial. Pues obviamente yo era como, uff, no, o sea, re mal, voy a perder esta materia. Y pues uno como con ese susto de perder la materia. Y a todos mis amigos les había ido bien. Me acuerdo mucho que esa vez íbamos al restaurante y yo me sentía muy triste porque yo decía, no, a mis amigos sí les va bien y a mí pues, no, yo fui el único que me rajé. Esto como que no es para mí, yo creo que era como cambiarme de carrera. Me acuerdo que lo pensaba mucho, yo decía como, está muy difícil. Digamos que ahí lo que me ayudó mucho es como tener esa red de apoyo de mis amigos, como de, no, venga, estudiemos, vamos a mirar qué hacemos, que no sé qué. Si bien yo nunca les dije a ellos cómo me sentía, o sea, como que esa red siempre estaba ahí, ¿sí? O sea, eran como de verdad, nos apoyábamos y nos ayudábamos. Entonces ahí yo empecé como a decir como no, tengo que hacer algo para mejorar, o sea, de verdad necesito entender más. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a Manuel, es mi amigo en ese entonces, y que pues es mi mejor amigo, y que lo conocía como desde octavo, yo le decía como, venga, ayúdeme porque hay cosas que de verdad no estoy entendiendo, ¿sí? Quiero entenderlas bien. Entonces, ¿qué hago? Entonces me acuerdo que él se sentaba y me explicaba cosas y yo a veces le decía, venga, no estoy entendiendo nada, vuélvame a explicar y así. Entonces él me ayudó bastante. Y listo, a la final digamos que terminé pasando esa materia, a la final saqué como 4.8 digamos que porque a la final el proyecto final valía mucho. Pues yo intenté meterle la ficha, como vamos a aprender, estudiar por mi cuenta, más o menos aprendí cosas ahí y listo. Digamos que ahí ya más o menos estaba un poquito reconciliado con la programación. Porque yo decía, bueno, se puede, o sea, si uno estudia, se puede. Y llegó el tercer semestre. En tercer semestre vi bases de datos, que eso sí me encantó. O sea, yo no sé por qué, pero eso sí se me daba. Era como maravilloso las queries que tocaba hacer, como entender cómo funcionaban las tablas. Habían como retos de, bueno, cómo haría una query que saque tal información de tales tablas. Y a mí me gustaba mucho, o sea, le gastaba mucho tiempo y me salían las cosas. Entonces era como que eso me motivaba mucho. Entonces ahí pues sentí que aprendí mucho. También hice un proyecto chévere que me sirvió muchísimo. Y pues fue genial. Entonces hasta ahí el mundo de las competencias todavía no había aparecido, ¿no? O sea, porque yo lo había dejado de lado, mis amigos sí seguían ahí dándole, pero pues ya era como, no, pues a mí eso no me interesa mucho. Cuando llegué a cuarto semestre, ahí todo cambió, porque pues metí una materia que se llama estructuras de datos, la metí con un profe que se llama Joan Pinzón. Y eso fue, pues, yo creo que es la mejor materia que yo he visto y con el mejor profesor que he visto una materia, porque imagínense, era clase de 7 a 9, eh, pero era a 7 a 9 de la mañana, pero a uno le daban ganas de ir a esa clase, no le importaba madrugar, porque el profesor tenía una forma de dar la clase muy, muy chévere y es como, era muy chistoso, o sea, como que lo metía a uno en el cuento de la programación, de las estructuras, y lo explicaba de forma muy sencilla. Entonces me acuerdo mucho que cuando estaba explicando punteros, dibujaba como unas cajitas y unas flechitas, y pues uno era como, lo estoy entendiendo todo, o sea, era increíble porque punteros es como el tema más difícil en general, que uno siempre dice, pero pues yo lo entendí perfecto. Y entonces yo decía como, no, ok, le estoy entendiendo todo, y ahí empezamos a ver un par de algoritmos que yo antes había intentado aprender con mis amigos y no había entendido nada, y con este profe como que yo dije, uy, esto es fácil, o sea, esto es hacer tales cosas y ya está. Y era así a los parciales escritos. Eso me pareció que fue clave porque uno casi no interactuaba con la máquina, sino era escritos y como entender bien las cosas, ¿sí? Entonces ahí yo le perdí mucho el miedo a este tema de los algoritmos, de la programación, de las competencias de programación, porque yo decía, es que esto es parecido a lo que estamos haciendo. Y ahí, Simple curiosidad, Osman. Eh, ¿Qué algoritmo habías tratado de bueno, entender y que no se era, dejaba y después se sí, logró hacerlo con cuidado? era el algoritmo de BFS, entonces Ok. como BFS y DFS, pero sobre todo BFS, que es como para explorar una grilla en orden.
Y es que él tenía los ejemplos perfectos, o sea, tenía las clases también preparadas que, o sea, es que era, o sea, si uno no entendía era porque simplemente no estaba poniendo atención. Yo creo eso, porque era increíble. Entonces, ahí yo dije, bueno, sí, sí, sí puedo, o sea, sí entiendo. Y ahí empecé a volver como a este tema de CCPL y de las competencias. El problema es que uno necesitaba un equipo, pero yo no tenía equipo, porque pues ya los equipos se habían hecho, o sea, mis amigos ya estaban como en un equipo y yo estaba pues por ahí solo. Porque, entonces yo empecé a armar un equipo pues, con gente por ahí que apareciera. Entonces hice equipo como con un amigo del colegio también, pero pues que no nos hablábamos tanto. Y pues dije como hagámosle. Y otra persona de un semestre que iba más adelante. Entonces, ¿qué cómo la conseguí? Eso fue como un amigo, que me dijo como, vea, ella quiere competir, hagámosle. Y yo, bueno, listo. Entonces ahí fue chévere porque todos teníamos como las ganas de aprender. Y como de, no sabemos nada, pero vamos a aprender. Nos Ujú. reuníamos los viernes ahí en la universidad, 2 horitas, y empezamos a estudiar por nuestra cuenta. Entonces buscábamos en internet algoritmo de Joint Site Union. Y empezábamos a leer, esto funciona así, no sé qué, y entre nosotros nos explicábamos. A veces nos dejábamos tareas, y como que ya empezó a hacer un trabajo muy autónomo, como de, pues nadie nos va a enseñar, nadie nos va a ayudar, tenemos que hacerle nosotros. Pero ahí, digamos que empezó a salir algo y es que los chicos que ya conocían más, como de semestres más avanzados de la universidad, empezaron como a dar clases de algoritmos también, de programación competitiva. Entonces yo dije, bueno, pues chévere, o sea, podemos ir y aprender cositas. Y eso era un desastre, o sea, era un desastre porque uno iba y pues uno no entendía nada, porque eran temas, eran muy avanzados para nosotros en ese entonces. Entonces uno, pues uno con esa pena, como le decía a alguien que no entendía nada, entonces uno iba y pues medio cogía cositas, 2 horitas y para la casa. Entonces, pero bueno, al menos estaba la gente que uno, pues como que sentía ahí que había más gente estudiando y más gente dándole. Y entonces ahí, bueno, seguimos yendo a CCPL, que no sé qué, y ahí poquito a poco íbamos mejorando. Entonces, me acuerdo que la primera vez que fuimos hicimos un problema como de 12 problemas que había. Después hicimos 2 problemas y luego 3 problemas, y de ahí no pasábamos. De ahí ya era como, bueno, listo. Y ahí, entonces, pues uno de los chicos nos abandonó, o sea, del equipo que yo tenía que era con una amiga y un amigo, el chico se fue. Entonces yo dije, ¿y ahora qué? Entonces resulta que él, bueno, esta es una historia bastante curiosa, o sea, creo que puedo dar varios detalles, entonces porque es que es una historia un poquito larga pero me parece chévere. Entonces ella tenía un novio en ese entonces, que también era de sistemas, y él también tenía un equipo, pero los integrantes se habían ido a pasantías en Google por allá, ellos eran de semestres más avanzados, entonces el man se quedó solo. Entonces yo le dije, no, pues hagámonos los tres. Entonces, listo, arrancamos los tres. Pues claro, él tenía mucho más nivel porque ya era de un semestre más avanzados. Entonces, él como que nos empezó a enseñar, pues yo como que le entendía y listo, empezamos a mejorar, a mejorar. Y entonces ya íbamos a las SPLs y pues nos iba un poquito mejor. Siempre nuestra competencia eran mis amigos, como ellos ya sabían más, o sea, mis amigos del colegio, entonces ellos quedaban de segundas, terceras, y nosotros por allá quinto, cuarto, ¿sí? Entonces era como, no, tenemos que ganarles a ellos como sea, como sea. Y empezamos a entrenar resto, nos reuníamos como ya 2 veces a la semana y le dábamos. Y bueno, resulta que descubrimos que había algo que era la Maratón Nacional de Programación, que entonces la idea era como pues meterse allá y competir por equipos y representar a la universidad. El problema es que en la Universidad Nacional habían muchos equipos que querían competir en la maratón nacional. Entonces era difícil porque era como hay equipos experimentados, gente que ya de últimos semestres, pues que saben más, y lo que hacían era que pasaban 4 equipos. Pues como habían tantos equipos en la universidad, hacían como maratones internas, que todo eso lo organizaba Rafael Niqueja, y hacían como competencias que duraban como 2 semanas abiertas. Y era como, bueno, los que más hagan problemas, pues van sumando puntos. Después ahí recuerdo que nos reuníamos, intentábamos sacar la mayor cantidad de problemas que podíamos y así. O sea, era bastante interesante, bastante retador. Y esa vez logramos pasar y pues quedamos de cuartas de lo último, pero logramos pasar a la Maratón Nacional. Y esa fue la primera vez que yo competí ahí. Y pues bueno, obviamente nos fue re mal porque los problemas eran más difíciles que lo que veíamos en la CCPL.
pero pues hicimos como 2 problemas, algo así. Y nosotros como, bueno, pues tristes, pero bueno, al menos fuimos a competir. Y habían equipos de la universidad que pues sí eran muy fuertes, o sea, los primeros equipos que quedaban de primera, pero nosotros decíamos como, bueno, pues es un proceso, o sea, nada que hacer. Después fuimos a la maratón regional y pues ahí también pues, nos fue re mal. Creo que quedamos como de, bueno, yo digo mal, entre comillas, porque pues uno está acostumbrado a que la nacional es de primeras o, mejor dicho, terrible. Ujú. Porque quedamos de 14 entre 40 equipos, pues uno no dice, pues no está tan mal. Pero claro, para lo que uno estaba acostumbrado era como, mejor dicho, lo peor. Y ahí, entonces, resulta que, bueno, ahí competimos en ese ciclo y pues bueno, no pasó nada. En el siguiente ciclo, porque eso fue como el siguiente año, ya era como como quinto, sexto semestre más o menos, resulta que se pelearon, o sea, los dos que eran novios se pelearon. Entonces yo quedé en una encrucijada porque yo decía, pues, con cuál de los dos me hago? ¿Con la chica o con el chico? Pues en ese tiempo yo me hice mucho más amigo del chico. Y yo dije, pues no. Y pues obviamente yo decía como, pues él sabe, pues sabe más, está más comprometido, pues me hago con él. Pues nada, ahí hicimos equipo y empezamos a buscar a otro integrante. Eh, Ahí buscamos bueno, el chico que se había ido a Google, que era un compañero de él, volvió, entonces nos hicimos con él, nos hicimos los tres, y era un chico también súper brillante, o sea, impresionante, pero digamos que no era tan dedicado para las maratones, pero pues en ingeniería de software, o sea, como saber temas de páginas web, de crear servicios y demás, pues era un test. Entonces, pues nosotros empezamos ahí ya como a entrenar los tres de lo que podíamos, más que todo con mi amigo, como con el que me había hecho muy amigo. Empezamos como a entrenar más los dos y fuimos mejorando, mejorando, mejorando. Fuimos al siguiente ciclo, ya ocupamos con una posición como quinto, creo que quedamos. Entonces fue como, uff, bueno, súper bien, un avance. Pero en Osman, realidad sí nos gustó. discúlpame. ¿Mm? Discúlpame, por favor, es que todavía no quiero que quedes campeón nacional en esta, todavía no Todavía clasifiques al falta, mundial en esto. todavía falta, Entonces todavía necesito preguntarte, falta. por, y claro, con la idea es también retomar este mismo hilo, Ujú, ujú. pero ¿qué pasaba entre tanto? Porque ya estás casi en sexto semestre. ¿Qué Ujú. estaba pasando entre tanto y qué otras cosas se estudiaban Ah, ok. en, en la universidad en ese momento? Porque si ya estás más o menos en sexto semestre, ¿qué pasó con las matemáticas? ¿Qué pasó con los cálculos? ¿Qué pasó con esa idea original de además estudiar matemáticas, dado que en la nacional se pueden hacer los dos programas? ¿Qué pasó con todas esas cosas Ujú. que van ocurriendo en paralelo? A uno además también hay un montón de cosas que tiene que tomar, algunos cursos que tiene que tomar, y de pronto no son los que más le apasionan, pero, pero igual hay que hacerlos. ¿Qué seguía Claro. pasando por esa historia, por ese lado, para retomar este hilo conductor que has tomado, ¿no? Pero Sí. de todas maneras para enriquecerlo con lo que está pasando alrededor. Sí, pues bueno, ahí nosotros teníamos que ver varias cosas. Me acuerdo, bueno, cálculo, pues cálculo uno, cálculo 2, el integral, el tercero, que eran varias variables. Teníamos que ver álgebra lineal. Yo metí los cálculos así como en orden, excepto el tercero, porque metí cálculo uno, luego el siguiente semestre cálculo 2, luego vi álgebra lineal. Y pues digamos que a mí me pasó algo y es que como yo ya había visto cosas de esas en el colegio, pues como que uno se echa un poco como a la vagancia, como que uno dice, ah, eso ya me lo sé. Entonces en algunos parciales me iba regular, ya se me pegan las pilas y pues me iba bien. Ahí también vimos elementos de computadores, que eran más o menos como entender un poquito cómo funcionaban por dentro los computadores, pero a nivel muy, muy básico. Entonces me acuerdo que usábamos protoboards y tocaba hacer muchos circuitos. Entonces, pues eso me pareció chévere porque yo nunca la verdad lo había hecho, pero era un poquito cansón porque era como cable por aquí, cable por acá, que este cable, no sé, se dañó y como se dañó ya no sirve el circuito y eso era re engorroso, pero bueno, era chévere y me parecía interesante, pero era un poquito cansón. Eh, ¿Qué cosas empecé a ver después? Ya empezamos a ver, bueno, cuando vi cálculo en varias variables, me di cuenta que definitivamente las matemáticas tan fuertes no eran lo mío, o sea, era como, o sea, me gustaba,
o sea, ahí me di cuenta que lo que me gustaba de diferencial e integral era que habían como unos retos de cómo hago para solucionar este problema, o sea, como que tocaba tener mucha imaginación. Y eso era lo que a mí me gustaba, como pensar, se me ocurre esta forma y ¡boom!, lo solucioné. Sí, pero más allá de eso, o sea, de por detrás, ¿qué es lo que significa? O sea, a mí ya después me di cuenta que no tanto, ¿sí? Entonces, ya después ahí también empecé a ver las primeras materias de ingeniería de software, que la primera materia, la verdad, fue un poquito, o sea, cuando uno le dice ingeniería de software, pues uno se imagina que va a trabajar con software. Pues no, eran puros documentos, era como hacer muchos documentos o documentación de ciertas cosas, de cómo trabajar en equipo, de cómo trabajar en el desarrollo, el método Scrum y todas estas cosas, que en ese entonces yo medio entendía cosas, pero yo decía, pues, ¿esto para qué? Uno en ese entonces no entiende para qué necesito saber esto. Ya después se da cuenta que sí es importante, pero ahí era como, pues, que pereza estas materias, ¿sí? O sea, como puro exponer cosas, entender que existen estos métodos, escribir, hacer casos de uso y cosas así, que era como, nah, me acuerdo que era aburrido, pero pues ni modo, tocaba hacerlo. Entonces, pues uno le hacía, me acuerdo que si yo sí le dejaba muchas cosas para el final, porque era como, esto lo saco, no sé, el día anterior, y en ese tiempo yo le dedicaba a las competencias, ¿sí? Entonces, es que ahí empecé como a dejar un poquito al lado la universidad, más porque yo decía, necesito aprender más cosas para las competencias, porque mi enfoque empezó a cambiar como, no, es que las competencias me pueden, por ejemplo, llevar a otro país, ¿sí? Porque pues el que ganaba la competencia, pues se iba a representar a Colombia en otro país. Y pues uno veía a los chicos de la universidad que pues ya eran más, pues que ganaban las competencias y todo, y uno decía, uy, severo, o sea, yo también quiero algo así. Entonces, pues ese era como el enfoque en ese entonces. Ahí todavía no había visto Ingeniería de Software 2, esa la vi como en el siguiente semestre. Y ahí sí ya vimos algo como tal de código. Empezamos a trabajar con algo que se llama Ruby on Rails, que pues eso también fue como súper novedoso. E hicimos, me acuerdo, como estábamos tan apasionados por la programación competitiva, hicimos un juez de programación. Entonces era como una página donde uno podía subir los problemas, que se calificaba automáticamente, bueno, cosas así. Y el resto de materias así, me acuerdo de varias, que, como matemáticas discretas, que esas eran más interesantes porque estaban relacionadas un poquito con las competencias también. Habían temas como de no sé, en tablas de verdad, Números, cosas de eso. números, sí, teoría de números, Mm. exacto. Digamos que eso al inicio a mí me costaba mucho, pero lo mismo, o sea, siempre nos apoyábamos con nuestros amigos, entonces, bien, o sea, teníamos un grupo de estudio bueno, entonces eso ayudaba mucho. A mí me parece Eh, muy interesante, Jacques, porque fíjense que ha sido, no digo recurrente, pero sí ha aparecido en muchos momentos esa, esa red de apoyo, eso que llamaste en algún momento red de apoyo, que realmente es un grupo de estudio en ese sentido que casi, no digo que se haya perdido, pero en el sentido clásico del grupo de estudio, de unos ujú, gomosos de un tema específico que nos sentamos a echar carreta sobre el asunto y a aprender cada vez más. Y cuando tengo alguna crisis, algún tema que no manejo del todo bien y se le facilita a alguien, esa persona va a estar dispuesta a entregarme y a ayudarme ese conocimiento. Eso me lleva a pensar en varias cosas. Uno, en la importancia que tiene en todo esto y en toda tu vivencia y tu formación ujú, esa construcción colectiva del conocimiento. No es que Postman se sentó a estudiar y obtuvo tales resultados y el resto del mundo, qué importa que pase, sino, sino la construcción colectiva. Ese, ujú. ese trabajo entre todos me parece algo bien importante. Manuel, querías intervenir. Sí, Osman, vas muy bien. Hay una Ujú. serie de cosas que quiero rescatar, algunas un poco del factor humano. Yo quedé preocupado por tu hermano, porque tu hermano fue un modelo. Tú lo Ajá, seguiste y no sí. pasa en la universidad, eso me dejó preocupado. ¿Qué pasó con él? Bueno, pues digamos que él no pasó a la que quería, que eran sistemas, pero Sí. pasó a estadística. Ah, pasó a esta. Entonces, pasó a estadística. A la final,
igual sigue siendo un modelo, o sea, hoy en día también. Él se dio cuenta, o sea, al inicio para él fue duro porque él como, yo estoy aquí, mi plan es cambiarme a sistemas, pero no le fue tan bien en los primeros semestres, entonces le tocó quedarse. Pero después empezó a dar cuenta que habían cosas muy interesantes ahí y empezó a darle, él también era los que estudiaba, él sí estudiaba muchísimo, o sea, me acuerdo que se reunía con unos amigos y unos temas re duros, y él a veces me ayudaba a mí en las tareas de cosas así de estadística. Ok. eh, entonces ya yo empecé como a ver que él ya lo empezaba a dominar mucho. Y cuando yo entré a la universidad, él más o menos iba saliendo también. O sea, siempre se vio ese patrón. Cuando, de hecho, desde la escuela, cuando yo estaba entrando a la escuela, él iba saliendo de la escuela. Cuando yo entré al colegio, él iba saliendo del colegio. Cuando entré a la universidad, él iba saliendo de la universidad. Entonces, pues a la final, cuando yo entré, ya después empezó a trabajar y todo, y pues le empezó a ir bien. O sea, pues de lo que uno ve en ese entonces, que uno no entiende ni qué es trabajar ni qué es irle bien, pero pues entró a un banco, pues ya se baja re bien. O sea, eso es lo máximo. Entonces, pues igual siguió siendo ese modelo ahí en ese sentido, ¿no? Ok, es un tema interesante un poco ese factor humano. Otra cosita solamente para rematar. Algo peor que un for anidado es un if anidado, ¿no? ¿No? Entonces, para todo el mundo, yo creo que cuando uno entra en programación y le dio por el for anidado o el if anidado, entró en Sí. crisis con seguridad. Me gustó mucho ese concepto de uno de tus profesores que no necesariamente trabajan con la máquina. Ujú, En la época mía, de nosotros los veteranos, hacíamos diagramas de flujo antes de programar, ¿no? ujú, Hoy trabaja uno directo con la máquina, ¿verdad? En esa época no se podía porque uno llevaba el programa al mainframe, tarjeta ujú, perforada, los 2 días le entregaban el resultado, entonces había que pensar muy bien. Es un ujú, concepto, digamos, pedagógico interesante. Me gusta mucho esa fuerza del trabajo autónomo. Eso lo hemos recibido mucho de los jóvenes que han estado hablando acá, que el trabajo ujú, autónomo es lo que viene formando, formando y formando, ¿no? Y la sí, otra cosa, que es un poco el camino que coge la vida de una persona, tiene mucho que ver con el principio. Eso lo hemos visto en general. Ujú. Fíjate que tú comienzas con mucho éxito en las maratones, ¿sí? En la ujú, competencia. ¿No? Y sí, ese ciclo ya estabas diciendo más o menos lo mío son las competencias, ¿no? De tal ujú, manera que es como regresar a un tema de inicio y que obviamente ya nos vas a contar los super éxitos que los Y conoces. un detalle adicional, algo que le pegaría a tu lista, fíjense la importancia y también, no es la primera vez que nos lo refieren, nos pasó con Juan Camilo, con Marlon, con varios nos ha pasado el tema de los role models en términos de, no solamente de ese hermano mayor, de ese modelo con nombre propio que puedo seguir, sino además de otras personas que son mis pares en teoría, que logran cosas y a mí me gustaría hacer eso o a mí me gustaría estar allá. Eso, eso resulta siendo importante, Y tiene una porque significación, ¿no, Rafa? muy lo que hablábamos hace un rato de Corena, que decía, demostrarle al resto de las personas que se puede para que también se metan en el cuento. Es Tiene una, interesante una eso. significación de respeto por la familia. ¿Me comprendes? Claro. Es que Sí, mi sí, sí. hermano, yo le seguía los pasos a mi hermano, etcétera. Eso muestra un origen familiar muy interesante, ¿no? Que por eso ujú, hacíamos mención de él. Bueno, Y ibas una entonces familia a... además cohesionada. Sí, No conozco la familia de Osman, pero tengo referencias personales de Osman. sí, Y Osman es una persona muy espiritual también. O sea, hay ujú, un trabajo, no solamente es tecnología, por decirlo así, sino exacto. también hay unos asuntos muy espirituales acuérdense de una de las primeras frases, que incluso no quedó en esta entrevista. Es, no se le pregunta de dónde es, sino, es que rico estar aquí en Colombia. ujú, Claro, Eso también tiene que ver con la espiritualidad de Osman. sí, Sí, por sí, hay favor, un sigue elemento contándonos. Ahí hay fraternal. otro plano que hay que tocar. Exacto, es una cosa fraternal. Mis amigos, mis colegas, mis compañeros entraron, no, me enseñaron, me dejé enseñar, aprendí, y mi hermano le sigo, etcétera. Es un concepto de tipo humano que nos interesa mucho reflejar. Bueno, sí, sí, adelante, que interrumpí. listo. Sí, de hecho hay varias cosas porque, o sea, a veces uno se lo olvida, pero sí entran a jugar muchas cosas. Entonces, por ejemplo,
Yo me acuerdo que, o sea, a mí me gusta mucho jugar fútbol y yo era de las personas, cuando estaba en el colegio, me la pasaba jugando en el parque todo el tiempo. Salía, y dejaba las tareas para hacerlas por la noche y apenas llegaba al colegio me iba a jugar y así. Como mi mamá no estaba, porque a veces tenía que trabajar, pues no aprovechaba. Pero, sin embargo, mis papás siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron presentes. Entonces, digamos que eso también fue una ventaja. Pronto algo que sí fue, o sea, como que ellos, como que se pegó mucho de ellos, era como que ellos nos pedían que nos fuera bien en el estudio, porque pues era lo único que teníamos que hacer. O sea, ellos nos daban comida, eh, todo, la vestida, o sea, todo. Lo único era pues que nos fuera bien en el estudio, porque era nuestra única responsabilidad. Entonces, pues claro, uno siempre intentaba como dar lo mejor y así. Algo también que, digamos, me motivaba mucho en la universidad a sacar buenas notas, era que mi papá me decía, si usted, pero tocaba pagar la matrícula, y me decía, si usted gana la beca, entonces, pues esa plata se la doy a usted. Yo decía, ah, re bien, porque entonces eso me sirve pues, para uno hacer sus compritas o sus cosas ahí que uno a veces quería comprar. Entonces, ese tipo de motivaciones también me parece que servían mucho. Eh, y pues también, bueno, entonces ahí quiero mencionar algo y es cuando yo arranqué, o sea, antes como en segundo semestre, tercer semestre, que yo empecé como a darle un poquito más de las competencias, yo quería demostrarme a mí mismo que yo sí podía. Entonces me acuerdo mucho que yo decía, yo puedo, y quiero llegar tan lejos como se pueda. Entonces me acuerdo que hay como una gráfica de una página en internet donde uno puede practicar. Y pues yo empecé así a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando estaba en la parte más baja, ahí fue cuando dije como, oiga, tengo que hacer algo para mejorar y empecé como con esto que les dije de empezar a reunirme los viernes y demás. Y ahorita veremos qué pasó con esa gráfica. Pues entonces digamos que una de las motivaciones era como yo sé que yo puedo y yo quiero llegar tan lejos como pueda. ¿Hasta dónde? No sé, pero tan lejos como pueda. Entonces, bueno, también en todo esto, digamos como uniéndolo como con lo que decían de la parte espiritual, pues también tengo que hacer énfasis en que, digamos, en mi casa somos cristianos, y somos de las personas que van a la iglesia cada 8 días y así. Cuando yo estaba en 11, digamos que empecé a ir ya por voluntad propia a la iglesia. No porque mis papás me decían, oiga, es que toca ir, oiga, es que es el plan de la familia, sino porque yo de verdad quería ir. Y empecé como a involucrarme un poquito más. Entonces, digamos que estaba trabajando en diferentes áreas, o sea, sin descuidar el área espiritual, el área académica, el área personal. Es como que yo sentía que estaba avanzando en varias cosas. Eh, bueno, entonces ya volviendo a la época en la que estaba, yo, bueno, como les dije, ya había competido 2 veces en estas maratones. A la final yo competí 5 veces, entonces ahí hay buenas historias. Después de que yo competí la segunda vez, nos volvimos a quedar sin un integrante de equipo. Entonces, yo seguía con mi amigo que era el novio de la chica, seguíamos los dos, pero necesitamos a una tercera persona. Entonces ahí no sabíamos qué hacer y estuvimos buscando, buscando, buscando hasta que salió por ahí alguien de otro equipo que también como que quedó solo. Entonces dijimos como, venga, hagámonos los tres. Entonces ahí teníamos 3 personas, él era matemático, bueno, era ingeniero de sistemas y matemático, y los otros dos éramos ingenieros de sistemas. Entonces ahí pues pasó algo y es que yo me di cuenta que definitivamente las matemáticas era como, les hacía el feo mucho y yo a él le delegaba todos los problemas de matemáticas. Era como, problema de matemáticas, usted lo hace. Los demás, nosotros miramos cómo los hacemos. Y así. Y ahí empezamos a entrenar muchísimo. Entonces ahí algo importante es, pues ahí yo ya estaba como en octavo semestre, más o menos. O sea, la carrera dura 10 semestres, yo ya estaba muy cerca a graduarme y no había ido a nada, ¿sí? A nada entre comillas. Entonces ahí, yo decía como, no, o sea, toca hacer algo para que dure más la carrera, porque pues no solo puede competir mientras está estudiando. Entonces ahí yo dije como, me tocó hablar con mis papás y decirle como, pues no me voy a graduar en 10 semestres. Entonces, pues les di las razones de por qué. Yo les dije, bueno, por un lado, están estas las competencias y que no sé qué. Y yo les dije, bueno, igual no se preocupen porque yo voy a seguirme ganando las becas y con eso vamos a pagar la matrícula. Entonces, en realidad, yo me voy a pagar la universidad. Entonces, todo bien, ¿sí? Y ellos al inicio como, uy, pero como así, pero porque yo soy muy de, no, 10 semestres o ya, ¿sí? O sea, a pesar de que
no tenían ni idea de qué significa 10 semestres. Entonces, pues, yo les dije, pues confíen en mí, o sea, yo lo estoy haciendo por una buena razón, no es porque sea un vago, no es porque no sé qué. Y bueno, entonces yo dije, bueno, listo, está bien. Entonces digamos que ya tenía el apoyo de mis papás, vamos a demorarnos un poquito, entonces yo empezaba a meter carga mínima en la universidad. ¿Para qué? Para tener más espacio para estudiar por mi cuenta este tema de las competencias. Ahí empezamos a reunirnos 3 veces a la semana, le dábamos súper parejo, o sea, nos reuníamos como a las 9, de 9 a 12 estudiábamos cosas en la universidad, y íbamos a almorzar, volvíamos a la 1, y de 1 a 6 hacíamos una competencia, ¿sí? Una competencia virtual, porque estas competencias duran 5 horas. Entonces, así 3 días a la semana, por casi 7 meses más o menos. Y ahí yo empecé a mejorar, empecé a mejorar mucho. Empecé a notar que mejoraba mucho y la gráfica que les digo, pues empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. Y ya cuando yo iba a las SPLs, pues ya a veces quedaba de primeras o de segundas y así. entonces, pues ya era como uno empieza a darse cuenta de esos cambios, que no fue de la noche a la mañana, o sea, estoy diciendo de 7 meses, que siempre es tiempo. Y yo dije, no, está muy chévere todo. Entonces ahí yo decía como, bueno, hay unos campamentos que se hacen afuera del país, que son intensivos de programación. Entonces yo dije, bueno, necesito plata para eso, pero pues no hay plata. Entonces, ¿qué hago? Yo empecé a trabajar en la universidad como tutor de programación. Entonces yo le daba tutorías a las personas que estaban viendo programación básica, programación orientada a objetos, estructuras. Y ahí empecé a notar algo, y es que me gustaba mucho enseñar. O se me daba, entonces yo, o sea, como que de verdad lo hacía con amor, o sea, como que me salía, como que la paciencia estaba ahí. Entonces empecé a aprender cosas que no había aprendido en el curso. ¿Por qué? Porque a veces llegaba alguien y me decía, oiga, es que tengo que hacer esto. Y yo, pero ahí ya tenía más conocimiento en mi mente, o sea, como que ya había roto esa fortaleza mental de no puedo y eso es muy difícil, sino es, bueno, vamos a investigar a ver cómo es. Busquemos en Google está todo, leamos, entendí, listo, le explico. Y ahí empecé a aprender muchas cosas y a fortalecer como conocimiento o conceptos que antes había visto, pero no había entendido. Entonces, pues eso también fue bastante chévere. Y ahí ya tuve pues el dinero para ir a un training camp, se llama, un campamento de programación. Esa vez fuimos también con el grupo que teníamos de chicos, con mis amigos, con los del primer semestre. Con ellos fuimos allá. Fuimos a Neuquén en Argentina y estuvimos 2 semanas. Pues eso fue toda una experiencia. Obviamente pues íbamos al RAS, entonces el desayuno siempre era como yogur con Kellogg's y ya. O sea, como hay unos Kellogg's y poquito porque se nos acababa. Y la comida pues era lo que nos daban allá y así. Pero fue un viaje muy, muy chévere porque aprendimos muchos temas y muchas cosas. Conocimos mucha gente, o sea, como que empezamos ya a abrir un poco el territorio. Ya no es solo Colombia, sino, existe más gente en otros lados que también se dedica a lo mismo y pues le meten la ficha. Entonces, esa fue la primera experiencia ahí. Bueno, después ya, entonces llegó la regional de ese año, me acuerdo mucho, fue 2015, fue 2015 o 2016, 2015, espera, no, 2000, no, fue 2017, 2017. Y me acuerdo que nosotros íbamos, mejor dicho, la vamos a romper, entrenamos muchísimo tiempo, somos los mejores, no sé qué. Nos había ido muy bien en las competencias virtuales que habíamos hecho, entonces íbamos con expectativas altas. El problema fue que no entrenamos algo y eran los nervios, ¿sí? O sea, el componente mental de cómo me mantengo tranquilo, ¿sí? Cómo controlar esas expectativas. Y esa vez nos fue re mal, entre comillas, porque quedamos como de cuartas, ¿sí? Fue como cuartas de entre 40 y fue como, no, o sea, todo mal. Y ahí el problema era que mis amigos ya se graduaban, o sea, con los que yo tenía el equipo, ellos ya se graduaban y pues ya no tenían más chance de competir. Ellos finalmente pues se fueron por allá a Microsoft, les salió su pasantía y su full time y todo. Yo me quedé solo ahí, entonces yo dije, pues pucha, ¿y ahora qué? Entonces ahí, eh, en esa competencia ganaron mis amigos, o sea, los amigos de primer semestre. Entonces ellos fueron esa vez a representar a Colombia, y cuando volvieron, pues uno de ellos dijo como, no, pues yo como que ya fui, ya pues quiero dedicarme a otras cosas de la carrera.
Y entonces ahí se me abrió a mí la posibilidad, porque yo dije, ah, pues yo me puedo hacer con ellos dos, ¿sí? Obviamente fue como algo muy consensuado y hablado entre todos. Entonces ahí lo que hicimos es, el que se quería salir, pues quedaba como coach, como entrenador de los demás, y quedamos los otros tres en el equipo. Y listo. Entonces No ahí, sé, ¿soy yo o perdimos el audio? otra vez, No, yo lo escucho. Yo lo ¿sí? escucho, ¿Todo bien? yo lo escucho bien. Rafa, Sí, ¿Sí me escuchan? ¿escuchas, Rafa? Rafa, ¿escuchas? sí era Rafa. Sí, y queda Sí, tal vez como, me Rafa. Está congelado, quedó ahora congelado. desapareció. Tenemos No, un minuto, debe estar un minuto, algo conectándose. pasó. Sí. Sí, sí. Una preguntita mientras llega Rafael Ujú. Osman, y es de todas estas experiencias que has tenido tanto como estudiante, luego como tutor, Ujú. ¿cuáles han sido esos lenguajes de programación que te han llamado más la atención y por qué? O de esos lenguajes en los que has trabajado, ¿qué es lo que más te ha gustado de esos lenguajes? Ah, bueno, pues digamos, ya ahí yo trabajé en C++ y en Java. Y pues C++ lo trabajaba mucho en las competencias. Entonces, digamos que era como el que más dominaba. Pero a veces pasaban, o sea, como que era muy difícil uno hacer cosas como interfaz gráficas y demás. O sea, y cuando conocí después Java, ya era pues un duro haciendo interfaces gráficas. Pues, obviamente, pues ahí como locales, ¿sí? Como programas locales. Ahí, ese me gustaba mucho por esa flexibilidad, o sea, porque le ofrecía a uno más cosas, y como no tan plano como sale la consola negra que a nadie le gusta y eso, sino puedo hacer ventanas que salgan, hacer diferentes menús, interfaz gráfica, etcétera. Entonces ahí trabajaba con Java. Ahí trabajé también pues con Ruby on Rails, pero eso sí lo trabajé muy poco, o sea, fue como solo para la materia y ya. Y hasta ahí había trabajado esos dos. Había trabajado Python también, porque en algoritmos usamos Python, pero sabía lo básico, como los ciclos for, diccionarios y así, pero pues no me parecía tampoco tan llamativo. O sea, sí tenía fortalezas, pero pues yo decía, pues es que con C++ pues lo puedo hacer casi que todo. Eh, Cosas que me gustaban, o pues que uno sabe de los lenguajes, es que, por ejemplo, en C++ las cosas corren muy, muy rápido, o sea, el tiempo de ejecución es muy, muy rápido, es muy bajo. Entonces, eso era muy llamativo sobre Java. Entonces, por ejemplo, yo para las competencias casi nunca que usé Java, porque Java se demoraba mucho, ¿sí? Pues por el proceso de que no es compilado y tiene que hacer ahí varios procesos, entonces era como un poquito más difícil. Entonces, dependiendo para qué necesitara hacer lo que necesitaba hacer, pues usaba o C++ o Java. Hasta ahí, hasta ese punto. Ahí no había aprendido mucho más. Y otra preguntita de la experiencia que tuviste con el profe Joan, que también, digamos, compartimos algunos de los profesores que fueron mis profesores también. Ujú. Con el profe Joan, desde la parte de metodología de enseñanza, fue lo que más te llamó la atención? Y si adoptaste alguno de sus aspectos o elementos en la forma en que desarrollabas tus tutorías o tu Sí. compartir ese conocimiento con los demás. A mí me gustaba que, o sea, él se preocupaba porque no tuviera claros los conceptos. Entonces, como te decía, nosotros, o sea, en la clase, rara vez usábamos los computadores solo para el proyecto final, sino que él hacía muchos dibujos. ¿Sí? Entonces, él tenía sus diapositivas, su código, y tenía el código segmentado, entonces él tenía funciones pequeñas, pues para que uno no se asustara viendo todo el mamotreto ahí de código. Y él se preocupaba porque no entendiera lo que estaba haciendo cada línea. Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Tal cosa. Y él, algo que hacía era que a veces hacía preguntas trampas. Y eso era chévere porque pues una vez, muchas veces caía y él lo corregía como, no, entonces en realidad lo que pasa acá es esto y así. Entonces me parece que ese esquema era muy importante y se notaba mucho también que él se preocupaba por las personas. Entonces me acuerdo mucho que al final, no al final, cuando después de cada evaluación, él se reunía con cada uno y le decía, bueno, o sea, que le fue bien, pues bueno, re bien, siga así, no sé qué. Al que le fue mal es como, bueno, ¿qué pasa? O sea, tiene problemas como de pronto en la familia, hay algo que no está quedando claro, ¿sí? Como que se preocupa, ¿verdad? De por qué a esta persona no le está yendo bien. Entonces eso me parece también, pues yo pocas veces he visto profesores que se preocupen a ese nivel, entonces eso me parecía maravilloso.
Y pues también creo que, no sé, la forma de ser de él, era como que las clases eran muy chistosas. O sea, y yo digo, es difícil hacer que una clase de programación sea chistosa. Entonces, pero uno se la pasaba toteado en la risa. Y pues eso hacía, no sé, que a uno se le quedaran más las cosas de alguna forma. Entonces diría que eso. Listo, gracias. Ujú. Claro, fíjense que se rescata aquí esencialmente en estas respuestas, vuelve a salir, sí, el efecto está asociado con la tecnología, con la programación, con la disciplina, si se quiere, pero sale constantemente la importancia del humano en todos estos procesos. Fíjense que en algún momento dice, había que hacer un sacrificio grande para obtener el logro que yo quería. Después, enseñarlo de alguna manera, fue un mecanismo, una ruta para yo mismo mejorar. Entonces, mejoro en la medida que apoyo y que ayudo a otros. Eh, Destaco sobre todo en las metodologías de interacción con los demás, en las metodologías en los ejercicios docentes, esa preocupación de un humano por otro humano, más que si alguien hizo un código bien, me preocupa, no que aprenda BFS, no me preocupa Dijkstra, el tipo va a aprender Dijkstra tarde o temprano, me preocupa que a esa persona le puede estar pasando algo y yo puedo afectar positivamente su proceso de vida. Ujú. Y eso es algo que ha salido en esta conversación eh, con Osman en muchos niveles, pero siempre el humano allí presente. Estaba viendo y quería buscarlo, te lo voy a enviar por correo si no lo tienes. Encontré el set de problemas de, ese, de esa Nacional 2018 que tuvo después unos efectos. Ujú. Sí, no, uy, no me acuerdo, bueno, pues sí, eso no lo dije, pero a mí me dio duro esa vez, o sea, yo me sentía entusado. Literal, llegué ese día, me puse a ver series y el domingo, eso era un sábado, el domingo duré todo el día en la cama. Más que mis papás habían viajado ese fin de semana y era como, no, muy triste, o sea, era impresionantemente triste. Digamos que yo no, hasta ese momento no había sentido como algo así, porque no había tenido novia. Entonces era como, uy, esto se siente re feo, o sea, como un dolor acá en el pecho. Lo que demostraba es que pues eso era muy importante para mí, ¿sí? O sea, como Y que todo coach se puede. era Iván Castellano, ¿cierto? Sí, ahí el coach era Iván Castellanos, Sí, 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 no sé, sí. el coach era Iván Castellanos, sí. Entonces, claro, eso fue duro, pero también me acuerdo mucho, pues obviamente ya después de que uno pasa la tristeza, es como al siguiente día que era lunes, me levanté a las 4 de la mañana porque había una competencia virtual. Y yo dije, pues nada, toca seguirle dando, o sea, ya duré 2 días encamado, pues toca seguir, me queda tiempo. Triste por mis compañeros que pues no, pues triste entre comillas, porque al final pues ellos igual consiguieron su pasantía y todo, pero es como pues yo tengo que seguir y también dije como voy a seguir por ellos, o sea, voy a llegar lejos, lo más lejos que pueda, por ellos, porque cada una de estas personas como que ha tenido un impacto y me ha ayudado de cierta forma. Entonces yo decía, no, pues por ellos vamos a darla toda también y pues hacerlo. Y otra cosa que quería comentar es que hubo momentos muy tristes, o sea, tristes entre comillas, porque yo a veces intentaba aprender un algoritmo o un problema, intentaba hacerlo y no me servía. Y pues eso que uno lo envía y no le sirve y uno no sabe por qué, y uno, pero qué pasa, pero no sé qué. Y a veces que yo me agarraba a llorar, o sea, era como muy triste y yo decía como no estoy demasiado frustrado y lo que hacía era pues que o me iba al parque a jugar o a despejar la mente o algo así. O a veces incluso pues siendo muy espiritual pues los que yo oraba y le entregaba eso a Dios y le decía como no, Dios, no puedo, ayúdame. Y pues eso a mí me ayudó mucho. O sea, y hoy en día pues o sea, incluso me ha agarrado más de la mano de él. Y siento que fue también como una gran ayuda, porque de verdad había momentos que yo decía, no puedo. O sea, uno ahorita lo cuenta como, sí, el proceso fue genial, pero habían días de verdad muy tristes, muy frustrantes, muy, muy frustrantes. Pero pues nada, de todo eso pues uno aprende. Ahí, Eh, ahí, ahí quiero comentarte algo.
creo que hemos captado mucho esa interioridad de Osman, ¿no? Tan fuerte, Ujú. ¿cierto? Tan valiosa. Eh, yo he venido estudiando desde hace muchos años la psicología del programador. Yo tengo una Ujú. maestría en filosofía aparte de la ingeniería y obviamente me llevan esos temas con mucha inquietud. Y hay un tema que se abre en la programación que se llama la ego programación. Es el concepto de que el programa es como un hijo, ¿no? Y si alguien dice, ¿qué programa tan mal hecho? Eso es un golpe en el alma, ¿no? Pero es Claro. muy interesante Una ofensa. cuando una persona sufre, no porque no tenía plata, no porque lo echó la novia, sino porque no le funcionó el algoritmo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama una verdadera entrega al tema, ¿sí? Que es muy importante. Repaso Ujú. cositas, lo del fútbol que gustaba es el trabajo en equipo, ¿no? Que es un También. tema muy importante. Yo tengo ahí una anécdota un poco flojo, pero yo era malísimo para el fútbol de niño, ¿sí? Y en el parque mis primos eran buenísimos. Ahí estaba Fernando Dávila, Rafa, ¿sí? Muy buen jugador de Sí, fútbol. No, esos pues eran buenísimos. fue arquero, el mejor arquero ya. Él no era el chuzo. Y El Chuzo. resulta que yo Incluso. tengo una anécdota que digo que yo aprendí que era Ah, un, no, él jugaba. sí, yo aprendí que era un número par e impar jugando con mis primos en el parque. ¿Por qué? Porque los capitanes pasaban así los pies para pedir al uno y pedir al otro. Si el número era par, me pedían de último. Y si el número era impar, cuidaba la portería. ¿Sí? Entonces aprendí que era el número par e impar. Muy malo para el fútbol. Pero esa función, digamos, esa gusto por el trabajo en equipo, que es eso que tiene Osman muy valioso. Otra cosita, quería más semestres, ¿no? Ujú. Contrario a no quiero estudiar más. Muy Ujú. importante. No, le convenía permanecer en la universidad para poder Para seguir eso, para compitiendo. aprender más. Sí. La frase aprendía El cosas, reto, el reto personal no lo había cumplido. exacto, Ujú. sí, personal de mejorar, de Ujú. demorarse en la universidad para seguir aprendiendo más. Es y bueno, Sí, se entiende claro, claro. razones. Ujú. Otra Sí. frase de él, aprender cosas que no sabía por necesidad de enseñar. Ujú. Cuando estaba enseñando a los amigos, decía, ay, esto yo no lo sé, ¿sí? Tengo que aprender más. Y otro tema que anoto aquí con interrogante es muy chistoso. Queda de cuarto y dice que le fue mal, Ujú. ¿no? Que el cuarto entre 40 y me fue muy mal. Significa Ujú. obviamente un deseo de ser ganador, ¿no? Que tal vez lo Ujú. fue demostrando después. Bueno, eran algunos comentarios. Sobre eso y complementando esa última, nosotros tenemos una anécdota con una persona que tal vez conociste, Osman, o conoces, Andrés Mejía, Ujú. estuvo en EAFIT. Mm, estábamos por iniciar la competencia en Varsovia y, y pues normalmente me los encuentro, entonces los saludo en el mundial. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el estrés? No, yo estoy fresco. Yo estoy fresco, nosotros estamos estresaditos, pero rico. Estresado debe ser aquel. Y señaló al equipo de la Universidad de Ritmo, a los rusos. Ujú. Dice, si, si nosotros hacemos dos problemas, tres problemas, estamos ganados. En cambio, si esos tipos no quedan campeones mundiales, son unos fracasados. Ese tipo de cosas se Claro. empiezan a manejar en ese ambiente. Por Ujú. eso cuando Osman dice, esa vez nos fue mal, quedamos cuartos. Uno, uno dice, ¿cómo cambia de dimensión la cosa dependiendo del punto de vista de quien la está viviendo, ¿no? Ujú. Entonces, nada, sigue por favor, Osman. Listo. Tenemos un, un rato, me gustaría que pedirte un favor, y es que mm, no que le aceleres al asunto, sino que no nos vayamos a perder esta parte que ocurre y que está ocurriendo y que sigue ocurriendo de esa dedicación que tiene Osman a entrenar. Osman ha sido uno de los coaches invitados en los diferentes training camps que hemos estado organizando. Después, cuando ya no está estudiando o ya no puede seguir participando, desde esa época empieza
a ser coach para compartir sus conocimientos no solamente con los equipos que está entrenando, sino haciendo coaching, por ejemplo, o compartiendo tus conocimientos como entrenador invitada en un training camp para 80 personas. Ese Ujú. pedazo no me gustaría que lo perdiéramos. Entonces, sigamos donde ibas, pero no vas a perder de vista eso último. Sí, digamos ahí, hay en la Universidad Nacional, algo que, como les mencionaba, las clases las daban los que sabían más a los nuevitos, ¿sí? A los que querían meterse en el cuento. Ahí ya en ese punto, pues ya uno empezaba también a dictar clases, porque pues digamos que ya uno pasa los últimos semestres, es de los que ya ahora sabe más. Y era increíble porque ahí uno, o sea, yo me daba cuenta que había cosas que no sabía bien cómo funcionaba hasta que las explicaba. O sea, es muy raro, pero es como, yo a veces me quedaba pensando, ¿esto por qué funciona así? Ah, es por esto. Y listo, lo Es lo más explicaba. normal. Sí. Todos los que estamos aquí hemos sido profesores Mm. Ujú. y uno entiende algo, aparentemente de verdad, por fin lo termina de entender cuando trata de explicárselo o enseñárselo a alguien. Sí, claro. Perdón por la interrupción, sigue. Sí. Entonces, No, digamos no es que, pues, raro. ujú, sí, sí, no, es como o sea, después me enteré que la pirámide del conocimiento y todo, pues, está como la parte más alta, enseñarle a otro. Entonces, pues nada, ahí como que fui entrenando ese tema de dar clases y demás, que más adelante, como dice Rafa, iba a ser bastante útil. Ahí pues digamos que ya pues seguimos entrenando y todo. Eh, Hice ese nuevo equipo con ya mis amigos, los del primer semestre, y ahí pues yo dije, bueno, pues ya, o sea, ya no hay competencia, o sea, ya lo que necesitamos, o sea, no hay competencia en Colombia, ¿sí? Porque pues ya éramos un equipo muy fuerte. Entonces yo dije, no, pues lo que nos toca es empezar a apuntar afuera, vamos a ocupar una posición en Latinoamérica pues más decente. Entonces empezamos a entrenar, también nos reuníamos mucho, ta, ta, ta. Llegó la competencia regional de ese año y algo curioso es que de la nada en la universidad empezaron a aparecer varios equipos fuertes, o sea, no de la nada, sino de esas personas que nosotros les dábamos clases. Parece que había gente que sí de verdad estaba entendiendo y llegaron a la competencia nacional y de hecho nos ganaron. O sea, habían dos equipos con personas bastante buenas y uno de ellos nos ganó. Y nosotros como, ¿cómo nos van a ganar ellos si nosotros somos los del último semestre y que no sé qué? Pues fue como una ofensa. Y ya después en la competencia regional, pues nosotros íbamos con toda. O sea, esa vez estábamos inspirados y todos los problemas que hicimos los sacamos en la primera, el primer intento. Y esa vez ganamos, hicimos un 2-3, la Universidad Nacional hizo el 1-2-3 este año. Y pues fue muy chévere porque era como, bueno, nos fue bien y además hay varios equipos que para el siguiente ciclo pues siguen quedando. Entonces, bueno, ahí fuimos a Portugal, entonces nos ganamos el cupo a Portugal, fuimos a Portugal a representar al país y fuimos también con un equipo de los Andes, con Juan Camilo, que ahí ya éramos amigos de Juan Camilo, porque ahí como que se empezó a abrir una barrera que había antes y era que la Universidad Nacional no interactuaba con los demás, o como que se chocaban, pero pues a nosotros nos parecía una bobada, entonces nosotros nos ayudamos entre nosotros, entonces con Juan Camilo empezamos como a hacer más cosas, a reunirnos con gente de otras universidades y así. Entonces fuimos como expandiendo ese conocimiento. Entonces fuimos a Portugal, allá nos fue, digamos que más o menos, hicimos como 3 problemas de 12 o de 10, quedamos como posición 90, como de 150, pero fue re duro, o sea, yo me acuerdo que la experiencia fue increíble porque uno sentía una emoción y como, uy, estoy como los mejores, pero los problemas eran muy difíciles, o sea, era una vaina loquísima. Nosotros no nos habíamos preparado lo suficiente para ese tipo de problemas, entonces, pues fue frustrante en parte porque a las 4 horas llevamos un problema. En la última hora alcanzamos a sacar dos, pues ya uno salió como tranquilo, como bueno, listo, o sea, no ganamos la mejor posición del mundo, pero nos fue más o menos lo que nos podía ir, ¿sí? Como lo que nos daba nuestro límite. Entonces esa fue una experiencia muy chévere. Mis dos compañeros ahí de esa mundial ya habían ido a 2 mundiales y ya no podían ir a la siguiente. Entonces ahí de nuevo yo me vuelvo a quedar solo, como, ¿y ahora qué? Entonces yo ahí empecé como a planear, como yo soy como una persona que siempre va mirando mucho hacia adelante. Entonces yo sabía que habían un par de personas en la universidad que eran justamente los dos equipos que les dije, el segundo y tercero, dos personas que eran muy pilas. Y yo les dije,
Entonces empecé como a hablar por privado, como venga, porque no hacemos un equipo, podemos hacer un equipo súper chévere, que no sé qué. Ellos me copiaron y hicimos un equipo, entonces ellos se llaman Roger y Johnny. Ujú. Entonces fue increíble porque, o sea, hasta ese punto yo decía, listo, yo ya logré llegar lo más lejos que podía, o sea, voy a competir otra vez y pues nada. Pero estos dos manes, que es un matemático re duro, o sea, que también estudió en mi colegio y ocupó como casi que el primer puesto en el examen de la nacional, o sea, el man es un duro, y, y el otro chico que es de sistemas, pero con un pensamiento también muy matemático y o sea, empezaron a mejorar mucho, 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 hasta tal punto que me sobrepasaron y estaban por allá re lejos. Yo decía, no, pues yo no me puedo dejar, o sea, somos equipo y todo, pero yo también tengo que empezar a aportar más en el equipo. Entonces ahí empezamos a entrenar, yo les empecé a enseñar muchas cosas a ellos porque yo tenía mucho conocimiento algorítmico porque me gustaba mucho leer. Entonces ahí empezamos a entrenar, entrenar, entrenar y nos dimos cuenta que teníamos un equipo muy bueno, o sea, muy, muy bueno. Entonces empezamos como pues nada, a darle, darle, darle. Llegó el siguiente año y ahí fue cuando ya, pues era mi última competencia y competimos en la maratón regional, bueno, la nacional y la regional. Y ahí fue como la cúspide de todo, porque nos fue tan bien que quedamos de segundas a nivel Latinoamérica, que pues eso era una locura para mí, que yo, como les dije, o sea, el que tenía problemas con el ciclo Ford, pues está ganando una competencia o está quedando de segundas a nivel Latinoamérica, o sea, eso ya era como, wow. Y ninguno de los tres no se lo esperaba, pero fue como re bien. Así Entonces ocurrió. ahí, ¿cómo? Una cosa, eh, también, también pensando un poquito en el tiempo, teníamos programado hasta las 5:30 más o menos. Fíjense que en ese momento, Mundial de Porto es en 2019. El siguiente mundial va a ser en Moscú en 2020 y nos cae una pandemia. Ese mundial se resulta siendo a finales de 2021, pero, pero entonces me imagino que les dio además una ventana de tiempo muy interesante para entrenar y dedicarse a, ya conocemos por dónde van los tiros en un mundial porque ya he estado en eso, pero necesitamos avanzar. Entonces les dio una ventana de tiempo para estudiar, bien interesante. Y Una cosita, Rafa y sí, Osman, que para que quede en el registro, Ujú, los temas de Osman, que los tengo acá, que tú me los enviaste, Rafa, tengo temas como puesto 11 entre 2114 en la Stream Programming de IEEE. Segundo ujú, puesto entre 111 en la Maratón Nacional Colombia. ujú, Primer puesto en también en la Nacional de Colombia. Primer puesto, eso fue entre 119. Primer puesto entre 87 en Sudamérica. Segundo puesto entre 454 en el 2019 en el Latino American Programming Regional Contest. ujú, De los ICPC que tengo aquí cuatro, como coach, está Moscú 2022, finalista, 2021, también finalista, este fue en Bangladesh, Rusia 2020 y Portugal 2019. Yo quería que quedara esto como registro de Osman, ¿no? Como algo muy definido con respecto a estos éxitos en sus maratones, ¿no? Entonces, sigamos, Rafa, adelante, pero quería que eso quedara como registro en esta grabación. gracias, Manuel. Muy, muy buena información. Y nótese que si bien él dice, y en este momento fue mi máximo, en, pareciera, siempre de hecho en algún momento dice como si se hubiera sorprendido. Quedamos de segundos, nadie se lo esperaba, pero mm, algo así como, ese día me preguntaron una cosa que había estudiado, como aquella vez en esa competencia en la Conrad. Uy, me ujú, preguntaron una cosa que había estudiado. Eh, ujú, no está tan mediado por el azar todo eso. ujú, Osman lo presenta siempre como mediado por alguna Sí. casualidad o por algo de azar, pero yo digo no está mediado por el azar porque solamente, si fuera solamente el azar, entonces se habían logrado, pues cualquiera podría hacer ciertas cosas. Realmente, lo que pasa es que hay mucha preparación. ujú. Cuando hay mucha Totalmente. preparación, pues a uno le preguntan algo, tal, hasta por azar,
pero justamente encuentra las respuestas y las soluciones porque se ha preparado. Entonces, no hay tanto azar como lo has contado. Eh, Osman, quisiera preguntarte un poquito por esa, para cerrar, si quieres. Ujú. Eh, una, por favor, redondeemos mm, lo que pasa además de competencias. Una vez te gradúas y, y a qué te estás dedicando Exacto, y cómo sigue toda esta película. exacto. ¿En qué seguimos? Ujú. Listo, pues ahí Redondeemos eso para justamente, cerrar. ahí antes de la pandemia, pues yo ya necesitaba también graduarme, entonces necesitaba hacer una pasantía. Ahí a mí no me salieron pasantías afuera, afuera como en Microsoft, Google, todas esas, a pesar de que yo me presenté bastante. Hoy en día sé que es porque mi propósito no estaba, o sea, mi propósito de vida, como soy muy espiritual, no estaba afuera, estaba acá. Entonces empecé a presentarme en una startup que salió por ahí, donde habían unos amigos y ahí empecé a trabajar. Hice mi pasantía en una empresa que se llama Instalip, que de hecho aquí tengo el logo. Eso fue hace 4 años, en 2019, en septiembre. Ahí empecé a trabajar y yo no tenía idea de nada. O sea, decían, oiga, hay que trabajar en JavaScript. Yo les dije, pues yo no sé, pero pues yo puedo aprender. Si me dan la oportunidad, pues le hacemos. Y pues tal cual, entonces ahí empezamos, pues yo me metí, empecé a aprender. O sea, fue un mundo diferente porque pues uno viene de, todo está bien especificado, haga este algoritmo, listo. Aquí es no, hay que pensar qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, cómo se va a hacer, cómo hacer para que sea escalable y no sé qué. Y empecé a adquirir una serie de habilidades, ya habilidades blandas. Entonces luego cae la pandemia y ahí fue un poco raro porque, por un lado, dejamos de entrenar un poco, pues porque, por la pandemia. Pero ahí empezaron a salir otras cosas. Entonces, por ejemplo, salió la oportunidad de hacer un training camp virtual. Entonces, yo pues acomodé una cosa en mi casa, un tablero ahí improvisado, y empecé a dar clases virtuales como por 2 semanas a gente de toda Latinoamérica que, pues, que quería unirse y aprender. También empezaron, ya después de la pandemia, pues entonces yo sigo trabajando ahí. Eh, Obviamente, siento que uno tiene muchas habilidades como muy diferentes a las de una persona que quizá no haya pasado por este ciclo de competencias. Para mí era todo muy, pues, más sencillo de agarrarlo y empecé a avanzar mucho, entonces fui avanzando bastante como en el seniority de los diferentes cargos. Hoy en día, desde el año pasado, soy tech lead de un equipo, entonces básicamente los dirijo, les ayudo como a crecer, como a enseñarles cositas, así. Y estoy como muy, pues, feliz porque estoy también con mucho sentido de pertenencia a la empresa, porque cuando yo entré a la empresa llevaba como 6 meses. Y pues ya después, o sea, verla crecer como que de 0 clientes a 40 clientes que tiene hoy en día y así, es como, wow, o sea, súper chévere, como con esas ganas de seguir construyendo y seguir haciendo cosas chéveres. Aparte de eso, pues también como ya no podía competir, pero me gusta enseñar, entonces empecé a dar clases en varios lados. Entonces, a los chicos de Olimpiadas de colegio, pues empecé a dar clases, empecé a dar clases ahí en la universidad, o sea, como que trabajé un par de semestres ahí de profe, o sea, como profe ya como tal de la universidad, también a cargo del semillero de la universidad, como forjando la siguiente generación. Y pues de ahí han salido gente, o sea, totalmente impresionante que me supera en conocimiento, pero de aquí a la luna. Pero es muy grato ver, porque también hay gente que ha seguido ese proceso. Entonces, pues hoy en día estoy como en eso, como dedicado un poquito al trabajo, un poquito a la universidad, un poquito a otras cosas de proyectos de la iglesia y así. Entonces, como un poquito en varias cosas. También como ya no puedo competir tanto, esa competencia la he trasladado a otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy yendo a clases de tenis de mesa y me siento así como súper motivado también por la competencia. Entonces, más o menos eso es a lo que se ha trasladado hoy en día. Y pues la verdad me siento pues muy feliz, o sea, obviamente con muchas ganas de, bueno, ¿y ahora qué más viene para mi vida? Pero también con muchas ganas de ayudar, de poder de verdad impactar en la vida de las personas y decirles como que hay una esperanza, ¿sí? Entonces, pues nada, eso es como un poco ahí redondeando. Muy interesante. Hay una cosa que me dio vueltas y es que a él le angustió mucho la ingeniería de software porque no había programación, sino muchos documentos.
¿no? Cuadro. Entonces yo anoté aquí en mis anotaciones eh, eh, que era un curso de metodologías. Ingeniería de software es metodología. Entonces la parte irónica es, ay, qué pereza la metodología, pero él trabaja con su pirámide en la mano, ¿de acuerdo? Ujú, ¿No? La pirámide del conocimiento. Y ujú, resulta que eso es metodología, en este caso, para la vida, ¿no? Que es ujú, muy interesante que una persona tan joven tenga un proceso de proyecto personal, autocrítico. Estoy en la base, no estoy arriba, tengo que subir. ujú, Hay una gran enseñanza en todo esto, Osman, para que sepas. La otra cosa es que si bien la Nacional, que ha sido un gran ejemplo acá, ¿no? Y eso lo sabe Sandra, los egresados de la Nacional que adoran su universidad y cuando cuentan la historia se ve cómo es una universidad que empuja a sus ujú, estudiantes. Si bien trabajaban solos y miraban de medio lado a las otras universidades y tú mismo dices, eso no está bien, este ujú, proyecto nace de Redis. Redis es la red de programas de ingeniería de sistemas de Colombia y somos 100 universidades. Y ujú, hoy en día ya no hay esa cosita de vanidades entre las universidades. Puede que quede algo en algunas, ujú, pasa, pero ujú, realmente es un respeto por el otra universidad, es un ujú, gusto de trabajar con el otro colega. Y la ujú, Nacional ha sido siempre un gran ejemplo acá en esta red, ujú. ¿no? No sé Sí. si Edgar quiere comentar y además no olvidar al pupilo, ¿no, Edgar? A su En pupilo, algún Sí, sí, momento, ya le acciones preguntamos. finales. nuestro especialista en hacer grandes cierres, que es Kevin, nos Sí. hará también la intervención. Edgar, por favor, entonces, si quieren, hacemos Sí. No, una cerrando. pregunta muy corta, Osman. Pues, o sea, a mí me causa mucha curiosidad, pues que pues has querido programar la vida y no has perdido, a pesar de haberte retrasado, no has perdido tu impulso y tu propósito. Y creo que eso es lo que te está llevando lejos. ¿Cómo has logrado transmitir eso tanto en a aquellos compañeros en los que les enseñas, tanto en la academia como en la empresa? ¿Qué de ti sale para que ellos seas un modelo en ese sentido? Pues yo creo que es que pues uno a lo largo de la vida, en todo este proceso, uno a veces tiene muchas dudas existenciales y creo que no está muy acostumbrado como como a lo que les decía ahorita de, es que se tiene que graduar en 10 semestres o lo está haciendo mal, o es que usted tiene que estar haciendo tales cosas a tal edad o si no lo está haciendo mal. Entonces creo que eso es un poco a lo que yo, a las personas como que con las que he podido hablar y compartirles, es como, sálgase de eso, que eso es algo que de pronto la sociedad misma le mete a uno en la cabeza, pero no es así, ¿sí? O sea, realmente es como no vivir por vivir la vida, sino vivirla feliz, o sea, vivirla, o sea, como sabiendo que estoy haciendo algo significativo y algo que sé que me gusta y que también, más que me gusta, es que también es un bien en general, ¿sí? Algo que no les comenté, se los quiero comentar rápidamente, y es algo que yo siempre cuento, es, yo antes yo me la pasaba jugando mucho en el computador, mucho, 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 duraba hasta las 3 de la mañana, o sea, era súper mal. Cuando conocí la programación competitiva, fue como que cambié un vicio por otro vicio. ¿Cuál es la diferencia? Que este vicio me iba a ayudar a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es como algo que yo siempre pues, les cuento a las personas y es como animarlas a realmente qué es lo que usted quiere, o sea, realmente qué es lo que lo apasiona, qué es lo que lo llena, qué es lo que cuando usted se va a levantar cada día, usted dice, oiga, qué chévere ir a hacer esto. A mí el trabajo no me parece una jartera y es que toca trabajar, es que toca ir a programar, es que toca ir a definir cosas, no, es como, esto, vamos a hacer esto y estamos motivados y vamos a sacar cosas chéveres que le van a servir a la gente. Entonces es como, ese es como el tipo de pensamiento que yo trato de que la gente cambie y que no vean las cosas negativas, sino, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y pues más adelante las cosas van a ir mejorando. Sí, Fíjense, en muy rápidamente, cuando hablamos con Marisabel Mejía, cuando hablamos con Marlon Estupiñán, cuando hablamos con Juan Camilo Bajes, etcétera, pues, con todos, tarde o temprano, en algún momento, está pasando esto. El, oiga, es que yo sí puedo darle sentido a mi vida ayudando al resto de la gente propósito, desde lo que hago. Tengo propósito para eso. mi vida más allá de
pues, de esa parte, si se quiere, meramente profesional. ¿Cómo Sí. superaste el tema? El primer acercamiento a las competencias fue qué jartera esta vaina está en inglés. Ujú, Y en este momento eres bilingüe. Entonces, ujú. ¿eso qué? Ese pedacito que es Eso importante en fue, el país. sí, eso fue estudiar, básicamente, o sea, darle, o sea, quitarle el miedo. Al inicio, obviamente, usaba el traductor. Después dije, no, pues me meto al curso de inglés que es gratis en la universidad. Y ahí empecé a hacerle y me ponía propósitos. Entonces, en el semestre, decía, cuando termine este semestre, tengo que tener la capacidad de leer un statement, un problema, sin usar un traductor. Pues así fue, o sea, y no fue la noche a la mañana, pero fue dándole, dándole, dándole. Y ya, pues con el pasar del tiempo, como que uno ni se va dando cuenta, pero a medida que va estudiando y dándole, va mejorando. Es que uno a veces ni se da cuenta. Cuando mira hacia atrás, que uno dice, uff, yo antes no podía hacer esto y ahora sí. Pero fue así, yo estudié como un año inglés ahí en la universidad, pero juicioso, o sea, yo antes había hecho cursos también, pero eso que no va obligado y que no le importa aprender, no, es como, "Oiga, necesito aprender, esto porque Perfecto. funciona así, sí, eso fue como la cuestión. Y las necesidades te han hecho surgir. Es el reto, ¿no? Kevin, A todo lo he puesto como reto. Ujú, sí. Kevin, cuéntanos. Kevin, bueno, tu Estamos percepción sobre esperando esta tu Las conversación. intervención. conclusiones de nuestro máster en conclusiones, ¿no? Kevin, ajá, adelante, Sí. em, que es bueno, pues estudiante. yo cogí varias cositas. Dime. Sigue, sigue. Ok. Sigue. Yo cogí varias cositas de Osman, que parece chévere. Primero, eh, le puse mucha atención cuando dijo que era lasallista también, porque también soy lasallista y compartía, o sea, como que compartimos mucho esos valores que lo hablamos también con Manuel. Eh, Algo que también tomé es que lo dijiste hace poquito fue qué puedo hacer con lo que tengo, qué es lo que me gusta hacer. Y yo creo que eso es prácticamente lo que uno tiene que de verdad buscar, porque a uno le pasa que también escucha amigos como, bueno, ¿y usted por qué estudia ingeniería de sistemas? No, por la plata, porque pues es así. O sea, uno sabe que ahorita muchos estudian es por solo eso, pero de verdad uno se da cuenta que no les motiva a programar, o de pronto sí, como que no le meten las ganas, sino es como que solo buscan ese solo. Entonces, también me llevo eso, sí, como que buscar, o sea, a veces uno dice como, sí me gusta programar, y a veces uno olvida el por qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita me doy cuenta que me hizo recordar el colegio, o sea, yo decidí mi carrera fue por una cosa que pasó en el colegio también, fue, Ujú, pues, no la voy a contar acá, pero, o sea, me hizo recordar y sí, eso me quedó ahí. Entonces, es eso, me llevo eso, el por qué hacerlo y por qué levantarse otra vez por lo que uno le gusta hacer. Ser feliz es lo que planteamos, Muy man, con bien, lo que Kevin, tú sí. haces. Exacto, Sí, sí, y ayudar a los demás, ¿no? No es el Ayudar a los concepto, demás es sí, muy de uno, colaborativo, sí. colaborativo y de pensar en el Transferencia de otro. conocimiento. Yo a veces pienso que cuando a uno le dan vueltas en el mercado y cuenta la plata que le dan, yo me pregunto, ¿por qué la cuento? ¿A ver si me tumbaron o a ver si el otro me dio más de lo que era? ¿Me comprendes? Que es un concepto de pensar en el otro. Hay que pensar ujú, es en el otro. Y yo creo que este ejemplo de Osman con sus pupilos, fíjese que al principio se preocupaba de que los pupilos les ganaban, ¿cierto? Y ahora le encanta que los pupilos ganen. Y yo creo que Sí, ese es el perfil de nosotros como profesores, ¿no? Para Edgar es un orgullo ir a Kevin, para Rafa es un orgullo ir a Osman, para Sandra es un orgullo irlo, y creo que ese es el espíritu del profesor, ¿no? ujú. Y Beatriz, encantada de oír las conclusiones de Kevin, ¿no? Total, sí. 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 Bueno, Rafa, sigue bueno, Vale. para- para que nos Muchísimas gracias, Osman. Muchísimas gracias a todos por estar en esta tarde. Nos extendimos un poquito, pero creo que al menos yo me he estado divirtiendo y si no es porque tenemos esa cuota de tiempo, sí. eh, estamos terminando a las 8 de la noche en el mejor de los casos. Entonces, entonces, pues, Osman, como siempre, un placer hablar contigo y como siempre también
pues las puertas no solamente en la universidad que cada uno de nosotros pueda o no estar representando, más bien en todos los espacios de ASIS, en los espacios de Redis, en CCPL que a partir de este año retoma esas competencias presenciales cada 3 semanas, van a ser retomadas este año, ya no tenemos la excusa pandémica. Mm, Siempre eres bienvenido. Esto, esto no es una construcción de cada uno de nosotros, ni tiene dueños. Esto es una construcción de todos. De acuerdo. Y afortunadamente los testigos que se vienen entregando tienen buenas manos para recibirlos como las tuyas. Muchísimas gracias por estar acá. Nos hace falta una fotografía de rigor que hacemos. Ya ha tomado varias, Beatriz, pero Sandra no está por ahí, su foto. Eso, mire, la foto con Sandra que apareció. Sí, ya Beatriz ha enviado varias. Esta última. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Osman. Y muchas Bueno, gracias a todos. Osman, Gracias a gracias y todos. nos espera en algún momento una reunión global de todo este grupo que hemos venido conformando, de tal manera que seguro nos volveremos a ver. Gracias, Rafa, gracias a Sí. todos Está saliendo un grupo muy interesante que si los reunimos a todos en el mismo espacio, va Uf, a ser un coctelito riquísimo. sí, va a ser muy interesante. Va a ser muy vale, vale, interesante. vale. Bueno, muchas gracias y Beatriz, gracias por toda la ayuda. Gracias, Kevin, que sin ellos, ¿cómo, no? Muchas gracias. Entonces, vamos, sí, nos muchas gracias. vemos. Gracias, gracias a ustedes. Mil Hasta luego. gracias a Un todos. abrazo a Felicidades para todos. todos. Gracias. Chao, hasta Chao. luego. Chao, Osman. Hasta Ya te luego. envío el set de problemas de 2018. Listo. A parar Para la aclarar. grabación.